pedo, gente de YouTube? ¿Qué pedo, gente de YouTube, Twitch o donde sea que nos estén viendo? Mi nombre es Kevin. Y mi nombre es Octavio. Este es de viernes y nosotros somos esos de ahí. El día de hoy vamos a hablar de bastantes cosas muy interesantes, por cierto. Nos dimos la tarea de estar buscando datos y pues encontrar dentro de, ¿no? Y el tema es... la psicodelia. Y Pero, pues ajá. cómo se fue transformando en ese tiempo, ¿no? En todo este tiempo. Ajá, ¿cómo es que se ha transformado la psicodelia en todo este entorno y desde el principio, ¿no? Y bueno, pues todo este show, todo esto se data desde el año de 1950. Ay, perro, con años. Sí, güey, la verga, ¿no? De Mario Kart, güey. Qué pedo. Ay, güey, perdón, me da mucha risa, güey. Vamos a bajarle tantito a esto para que no esté tanto interrumpiendo, ¿no? Pero gracias por estar compartiendo. Entonces, data de 1950, cuando tres investigadores, que son los principales pioneros, vamos a dejarlo así como de la psicodelia, ¿no? Que para entender un poquito el concepto de psicodelia tenemos que remontarnos a lo que es esta cuestión de el LSD, que es la principal sustancia usado en lo que es todo el movimiento de pues lo bueno, que es la es psicodelia. la principal y con la que como que se fueron desarrollando, ¿no? Pero antes de eso, pues psicodelia, pues encontramos más plantas, ¿no? Como por ejemplo el peyote, pues desde antes. O sea, lo que ahí dice que en cuanto a ellos les dieron la pauta de empezar a investigar con eso, Buenas noches. Ajá. lo que hicieron fue tomar plantas psicodélicas. Ah, sí, o sea, claro. luego lo que pensaban fue recabar cosas alucinógenas, Sí, claro, que en cosas este que caso quisieran, son drogas, ¿no? Ajá. Sí, básicamente y por toda esta intención de lo que era llegar a... Bueno, vamos a dejarlo como por fases, ¿no? Vamos a empezar por qué es que se creó o se empezó a experimentar con LSD en las personas. Y el sentido principal era tratar a pacientes con esquizofrenia, el cual, como tal, la esquizofrenia es una enfermedad la cual hace que distorsiones la realidad, constantemente va cambiando tu percepción de las cosas, y la intención de ingerir ese LSD, que por cierto es una sustancia que ciertamente también te hace sentir eso, cambiar la percepción de las cosas, pues pudieran encontrar alguna cura para ese tipo de personas o entenderlas un poquito más. Pues, mira, yo lo que sé de más o menos de la esquizofrenia es que su cabeza está como muy saturada de información. Okay. O sea, tienen muchos problemas, por ejemplo, de infancia. En ese tiempo era la guerra y que, por ejemplo, veías en la calle y la discriminación, por ejemplo, hacia las personas racial, de color, todo eso. O sea, a los niños, o sea, les daban así como saturaban su cerebro. Entonces ellos no podían como resolver rápido esos problemas que ya de grandes les empieza así como a trastornar. Entonces, las ideas que ellos tienen cuando se estresan, produce que pues químicos en su cabeza, los cuales hacen alucinógenos, o sea, naturales, en su cabeza son naturales, alucinógenos naturales. Entonces, lo que ellos quieren hacer es como que contrarrestar esos pensamientos o con el LSD como neutralizar esa sensación de euforia y como que con un tipo de calma o de trance mental, porque es lo que llega un poco del LSD, ¿no? Como una parte mental. Ajá. Tal vez ahorita puedes consumir un LSD, pero no es lo mismo a lo que es el 100%, de la sustancia, la ¿no? sustancia. Perdón, güey, pero es que ¿ya viste? Sí, perdón, es que el croma valió verga. Ah, mira, ya como que ya se atenuó un poquito más. Pero la intención de esto era que se viera pues chido, ¿no? ya está. Por aquí había. Ahí está, güey. Pues valió verga el croma, güey. ¿Por qué se ve azul? Sí, güey, pues ahí se ve. Pero bueno, entonces la intención de cada una de estas cosas o de experimentar
en pacientes era pues ciertamente buscar una cura para esas personas, la cual hasta cierto punto se llegó a conseguir, pero... Porque es eso, o sea, ellos estaban en un estado, Ajá. o sea, una región, donde pues los académicos o las escuelas no los dejaban, o sea, estudiar con ese tipo de químicos Sí, o claro. ese tipo de investigaciones. Entonces lo que ellos hicieron fue moverse, irse a otro lugar donde hay otro Estados Unidos, compa, para ser precisos. ajá, donde hay otro compa que está gobernando y es como un poco más con ideas innovadoras o ideas así como revolucionarias y todo, y pues le da pauta a estos güeyes. Entonces Sí, les dio estos güeyes como por la a ciencia, los pioneros, claro. o sea, esa parte no la vemos, ¿no? Tal vez ahorita dicen que es una droga o algo así, pero en ese tiempo pues era ciencia, y esos güeyes todo lo que sacrificaron, todo lo que sufrieron por hacer esos avances científicos y para que llegara a un mercado negro. Sí, güey. Está culero. O sea, si te pones a analizar un poquito de la historia, o sea, hay científicos detrás de toda esta investigación, detrás de todo el movimiento hippie. Están los científicos que se chingaron, tuvieron pedos inclusive pues con el gobierno, con un chingo de madres tuvieron pedos estos güeyes para que llegaran unos pinches hippies, güey, y dijeran, no mames, sí, a huevo, dame tu droga, güey, ¿no? Yo quiero LSD. Yo quiero LSD, yo quiero darme de esta mierda, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a recapitularnos un poquito en la historia de lo que es esta situación. Y pues sí, ¿no? La intención ya está, ¿no? Que era pues curar a estas personas. Pero posteriormente, cada uno de estos tres como que tomaron pues caminos diferentes. Los cuales, pues fueron... Perdón, güey, se me fue el pedo. ¿Ya viste de cuál fumas, güey? Te estoy preguntando. Pero el es chiste que de que demasiada información. estos güeyes, pues te digo que se tuvieron que mover a un lugar donde sí podían investigar, güey. Donde sí podían hacer sus investigaciones y donde ellos hasta podían entrar a los lugares donde tenían, bueno, los hospitales psiquiátricos y experimentar ya con pacientes, o sea, darles las dosis. Pero aquí lo que habla es de que aunque tenían pacientes y todo este rollo, ellos se provocaban con otras drogas, se provocaban la misma reacción a una enfermedad, o sea, sí, claro, o sea, sea, la intención de esto ellos era se drogaban tener, para drogarse más, güey. Ajá, la intención del LSD, el cual era pensar igual que una persona esquizofrénica, pues llegaba a ese punto, ¿no? O sea, te estabas drogando para poder sentir lo que sentía una persona esquizofrénica y poder curar esta enfermedad. Y lo cual, te digo, ¿no? Hasta cierto punto lo estaban logrando y era algo muy revolucionario para su tiempo, ¿no? Experimentar con personas una nueva droga, pues era algo muy cabrón, algo que decían, no mames, güey, pues está chido. Pero inclusive se llegó a tener esta cuestión de que... vale verga, ¿no? Perdón, es que me dio comezón. De que llegaban a experimentar con personas alcohólicas. No sé si llegaste a ver ese pedo. Que experimentaban con personas alcohólicas. Pero como con un poquito de las ideales que tiene un AA, ¿no? El AA te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tocar un fondo para poder subir, ¿no? Para poder sentir culero hasta cierto punto y que te digan, ¿sabes qué? Ahora que ya tocaste fondo, lo único que queda es subir. Es que es eso, güey. Y esos güeyes lo que querían hacer, los pioneros estos del LSD, bueno, de la psicodelia, te decían, ¿sabes qué? Mira, te vamos a inyectar grandes cantidades de LSD para que sientas un mal trip. Y ahí te digamos, ¿sabes qué? Si sigues pisteando, vas a seguir sintiendo pero esta se situación. supone que esto no lo hacían consciente. O sea, los alcohólicos no estaban conscientes de eso. Lo que hacían es de que cuando estaban así como en un... Eran como terapias. Entonces, pero ellos no lo hacían como conscientes de que estaban consumiendo otra cosa, sino que los hacían para espantarlos, güey. Sí, o sea, de claro. cierta manera los espantaban, güey, y decían lo que esos güeyes, lo que un grupo te tarda tal vez un año en curarte, esto te lo hacía de inmediato, ¿no? De inmediato. O sea, pero cómo es que ellos pueden, o sea, con esta sustancia puedes manipular, ¿no? O sea, la mente, porque puedes hacer tanto algo alegre, algo triste, algo de miedo, güey, algo como
con ese morbo, tal vez de aprender más cosas o no sé, te da un viaje diferente, dependiendo cómo te vayas, pues entrando, ¿no? Y si en este caso ellos les empezaban así como a decir cosas más psicológicas, sí, claro, diciéndoles que les va a pasar algo, les va a pasar algo, pues sí dejaban de tomar y pues era ¿Pero una qué terapia crees? y o funcionaba, sea, se tiene güey. entendido en este pedo y estaban pues los datos, ¿no? De la persona o inclusive el video de, no, oye, no es que qué sentiste después de este pedo, ¿no? Y dicen que llegaron a sentir una conexión con su propia persona, ¿no? Con su propio ser, y la intención del LSD hasta cierto punto es tocar esos rincones que tienes en tus pensamientos, esas cosas que luego llegas a bloquear por el sentido del miedo, porque fueron traumas muy grandes, como que lo saca a tu consciente, o sea, lo agarra de tu subconsciente, güey, y lo pone en tu consciente. Y es que es eso, güey, o sea, esos güeyes, o sea, los doctores tenían planeado eso, como espantar a los alcohólicos de si pasaba esto, o sea, te puede pasar algo muy cabrón, ¿no? O sea, esa era la idea que ellos tenían con lo que empezaron, pero lo que resultó fue eso, que la gente se empezaba a encontrar más consigo mismo. Y que es lo que hace el LSD, como que hace como te reflexionas tú mismo y te hace reflexionar. Aunque sea un mal viaje, sabes que es un mal viaje porque pensaste cosas que tal vez no querías pensar. Entonces por eso te mal viajas, porque te quedas pensando en eso y ya como no quiero pensar en eso, pero en realidad sí, claro, te das la respuesta o sabes, te das cuenta que estás tú mal y es cuando dices, pues no quiero esto, pues es un mal viaje. Porque alguna vez escuché que como tal el mal viaje simplemente son pensamientos de tu subconsciente que no quieres afrontar. Que no quieres afrontar, exactamente. Que es como esa situación de, ay no mames, pues está culero porque no quiero darme cuenta que realmente estoy viviendo esta situación y lo único que hago es como tu subconsciente como tratar de bloquearlo y eso mismo te genera como esa controversia dentro de tu mente. No, y es que es eso, o sea, ese fue el resultado que tuvieron, o sea, fue un resultado muy diferente y de una manera más positiva en ese experimento, con los alcohólicos, porque te digo, o sea, no dejaban de tomar porque les daba miedo que les pasara algo, un mal trip, ¿no? Sí. Sino que dejaban de tomar porque se sentían mejor con ellos mismos. Ajá, entonces, claro, así sí, como güey, llegué a un punto donde me siento bien conmigo y ahora pues no tengo necesito tomar, pistear, para pero pues poder había otros güeyes, llega la otra parte donde se queda el güey y dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir consumiendo el LSD, ¿no? O sea, como más un movimiento, porque sí decían, es que es parte de un culto, no sé, porque ya lo hacen para reunirse, se reunían personas en un solo cuarto y para experimentar, ¿no? Los efectos. Sí, los y efectos fue cuando empezó de la droga. Fue cuando empezó este movimiento ya psicodélico de como más más ilegal, ¿no? Sí, no es que por ejemplo dentro de lo que es la psicodelia y todo este movimiento psicodélico está esta cuestión que llegó a ver como vamos a una persona exactamente, no recuerdo su nombre como tal, pero estaba este güey que también era un profesor de una universidad, güey, el cual estaba diciendo o estaba llevando esas prácticas con los estudiantes. Había estudiantes que decían, ¿sabes qué? Pues yo quiero probar ese trip, ¿no? Quiero ver qué onda. Y se veía más como en esa intención de decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber. Porque estaba tan sonado en ese entonces que a la gente se le hacía fácil querer consumir, ¿no? Querer ver qué es lo que se sentía, pues, en esa cuestión. Y posteriormente, dentro de lo que fue el movimiento y ya yéndonos un poquito más a la ilegalización de esta sustancia, está la historia de Estados Unidos y cómo es que se estaba reprimiendo al movimiento hippie. Pues es que aquí del movimiento hippie fue la parte que más se vio fue lo de la guerra, ¿no? Uh-huh. Donde gracias también a esta droga esas personas son más conscientes de los problemas o de las cosas que no están bien hechas o de las cosas que no se tienen que apoyar porque sabes que hacen un daño. Claro. Entonces, y en esta cuestión, ¿qué era? Guerra. O sea, mandar a las reclutar, porque en ese tiempo estaban reclutando a jóvenes. O sea, tenías 18 años
ya mejor de meterte a la universidad, te metían a la guerra. O sea, estamos hablando de un aproximado del 1968 aproximadamente, pues, cuando... No sé. Sí, Las guerras, no, ¿no? yo te estaba diciendo La porque... guerra. Ajá, ok. No, pero no es que no era como tal Segunda Guerra Mundial No. o la Primera, No, sino era una era- guerra no, o sea, la guerra de era una Vietnam. guerra de Vietnam. Ajá, Era la guerra de exactamente. Vietnam. La guerra de Vietnam era la que se estaba llevando en contra por parte del movimiento hippie. En esta cuestión se tiene entendido que el movimiento hippie ya existía mucho antes de, bueno, antes de todo este pedo de el LSD, antes de la explosión de parte de Sí. esa cuestión, pero como lo que llegó a explotar el movimiento, pues fue el consumo ilícito de LSD. Es que esa parte como de centros científicos, ¿no? O sea, vemos la parte de la guerra y que los hippies y toda esa parte, pero no vemos a los científicos, que esos güeyes estaban peleando por hacer pruebas psiquiatras, o sea, una medicina psiquiatra y para una enfermedad que a la actualidad no tenemos medicina y es, o sea, sinceramente y personalmente te puedo decir que es una enfermedad pues que está cabrona, porque tanto la persona que lo está viviendo como la familia que lo rodea, porque la familia no sabe cómo ayudar a esa persona. Sí, porque no entiendes. De la misma manera que esos güeyes están pensando otras cosas, igual dicen, es que Dios no me entiende, y aunque les diga, no van a entender porque no saben lo que estoy pasando. Entonces, no está culero para las dos partes, porque la familia se queda como en un estado, como en un estado en el que no saben qué hacer. gracias ¿no? a qué, a que fue ilícito, porque Sí. no se logró la ciencia, no dejaron experimentar más con Con esta sustancia. con estas sustancias o con esta enfermedad, más que nada con la enfermedad. Bueno, sí, con la sustancia. Sí, con la enfermedad Con sí, la ¿no? O sustancia, sea, como sí, con cierto. la sustancia Con la sustancia, se que es la prohibió. que se llegó a más allá, ¿no? Y tal vez pudo haber dado puerta a otras sustancias, a otras medicinas, las cuales pudieron estar curando, por ejemplo, este tipo de enfermedades. Ok, y ahora yendo en el sentido de lo que es la ilegalización, como le estaba comentando, pues llegó a este movimiento hippie, ¿no? La droga llegó al movimiento hippie y eso hizo que explotara todo el movimiento, ¿no? Porque hubo, como tú dices, ¿no? Un razonamiento a nivel comunitario en el que todos tenían entendido que lo que estaba pasando pues estaba mal, que se estaba llevando pues algo a cabo, ¿no? O sea, una guerra en la cual estaban matando un chingo de gente y estaban mandando a gente a morir, güey. Entonces empezaron a hacer el movimiento, dijeron, ¿sabes qué? Entonces el gobierno llega a decir, ¿sabes qué, güey? La gente se está rebelando por las drogas, güey, porque el LSD es malo, ¿no? Te pone agresivo, güey. Y dentro de eso hay varios estudios que te dicen que sí, en efecto, ¿no? O sea, el uso desmedido de lo que el LSD sí llega a causarte inclusive un pedo de esquizofrenia, güey. Es que el problema es de que o sea, en ese tiempo, en ese momento era sustancia ilegal, Sí, lo cual, ¿cómo sabes no? que cuando es del mercado negro tiene otras sustancias aparte, no es puro. Sí, no es puro. Entonces, ese es el problema, lo que decían los científicos. Cuando estás en la calle hay un porcentaje menor, o sea, menos del 10% te estás consumiendo del LSD. Lo demás es puro otros químicos. Entonces, por eso es una droga, porque tiene otros químicos los cuales pueden que alteren más tu cabeza o tu comportamiento. Sí, ¿no? O sea, si al consumes momento un LSD de ser ilegal, puro, o sea, cuando consumes un LSD puro, vas a sentir exactamente, o sea, vas a sentir en realidad lo que es pues un viaje, o sea, real, porque ahorita con la cantidad que llegas a consumir, si es que llegas a consumir, te das un viaje y llegas a tener ese entendimiento de ti, de tu persona. Uh-huh. Imagínate con un 100% de la sustancia. Estaba viendo y ahorita recordando un poquito en más datos curiosos dentro de lo que era el LSD en el uso clínico. Se llegaba a usar entre paciente y psicólogo o doctor, güey, para tener un entendimiento mejor, ¿sabes? Estaba esta cuestión en la que tú y yo, si nos metemos un ácido, va a haber una comprensión, ¿no? Va a haber una comprensión, una conexión.
Y es lo que llegaban a hacer los doctores, ¿sabes qué? Pues yo me voy a meter un ajo, tú también te vas a meter un ajo. Creo que no eran ajos, pero bueno. Creo que eran gotas. Bueno, pero, sí, es o sea, decir, ¿no? O sea, de hecho era inyectado, güey. Vamos a inyectarnos, pues, y yo y tú, y pues vamos a experimentar una circunstancia con similitudes para que podamos tener esa conexión y yo pueda ayudarte desde mi conocimiento como doctor. No, y es que creo que esto de cuando se hizo legal, explotó porque la gente se revolucionó contra su gobierno, porque se daba cuenta que estaba haciendo mal hacer una guerra, ¿no? Entonces eso al gobierno no le pareció y lo quiso hacer ilegal. Aparte, los medios de comunicación hicieron que una periodista o sea, en vivo hiciera una terapia con LSD. Entonces, en su terapia, a ella la trabajaron. Entonces, como es algo muy personal y con el LSD trabajaban cosas muy personales o muy profundas, pues la chica sintió como una sensación de llanto, o sea, de tristeza, porque se dio cuenta que todo ese tiempo ella estuvo mal y estuvo creyendo mal de sí misma por cuestiones personales, porque ella sola se hacía creer eso, cuando ella sola pudo haber cambiado, ¿no? Entonces, como la gente en la televisión ven que hace que la persona se la está pasando mal y todo, entonces los medios de comunicación o los padres o las familias se alertan de eso. Entonces, así como entonces, ¿qué hace el gobierno? Aprovecha esa parte de que las familias también, o sea, no quieren eso para sus hijos, entonces aprovechan para que no se vuelva a consumir, hacerlo ilegal y que la gente no se empiece a revolucionar, porque a ellos no les conviene que gente se dé cuenta de lo que haga. Entendido que dentro de lo que es el gobierno, pues siempre va a haber ¿Y por qué siempre son ilegales las drogas? ¿no? Porque esa es una mamada, ¿no? ¿Por qué las drogas son malas e ilegales? Y cuando pues porque hasta cierto punto te hacen razonar un poquito más. Te abren una perspectiva, o sea, sinceramente y personalmente te puedo decir que te abren una perspectiva más compasiva, ¿no? Ante las personas y ante ti mismo, ¿no? Ante la humanidad y la vida, porque te aseguro que hasta con los animales o hasta con, no sé, hasta religiosamente, ¿no? O sea, te hace más unido. Una experiencia un poquito personal, pero bueno, ya abriéndonos un poquito más en ese tema, está esta cuestión en la que yo, pues, no solía ser tan empático con los animales, ¿no? Inclusive hasta con mis perros, ¿no? Era así como, sácate, ¿no? Y les gritaba y como que pintaba como si les fuera a aventar algo para que se fueran. Y llegó un punto en el que, pues ya, pacheco, güey, agarré y bajé, güey, y vi a la perra, ¿no? Y dije, pues normalmente un perro cuando te ve, pues se acerca y te mueve la cola y este pedo, ¿no? Ajá. Pero a mí no, güey, solo como que se agachaba y se quedaba así como de... Ya esperando el putazo. A pesar de que no le pegaba, güey, sí como que tenía miedo, ¿no? Yo dije, pues qué pedo, pero entre mi pacheques dije, güey, o sea, me tiene miedo porque ciertamente no le doy ese afecto, ¿no? No está esa comprensión con el perro. Y dije, pues es cierto, creo que lo estoy cagando. Y a partir de ese momento y gracias al uso de la marihuana, pues sí llegué a sentir como esa empatía, ¿no? Y te digo, no todo va a ser correcto, no te estoy diciendo sí usa drogas para que seas empático con la gente, con los animales, güey. Pero muchas veces en cada uno de estos viajes llegas a conocer un poquito más de tu persona y ser pues, comprensivo en ciertos aspectos, ¿no? Inclusive en tu lugar de familia, tu trabajo, como lo quieras ver. Pero fíjate que también hace que te alejes de tu familia a veces, ¿no? Porque pero también es que por la misma sensación, ¿no? Por la misma sensación de decir, sé lo que está bien y lo que está mal. Bueno, para mí ya entiendo lo que para mí es bien y lo malo, o sea, mi perspectiva. Y veo que mi familia tal vez tienen pensamientos muy cerrados. Entonces, ¿qué hace que tú con tu familia seas apartado porque no tenga... Como que choca. Porque no tienes como esa misma idea liberal de expresarte o de hablar, a que lo tendrías con alguien que, por ejemplo, que sí consume sustancias. Porque yo he hablado con personas que consumen drogas o así y tienen una perspectiva o una forma de ver la vida hasta más noble. O sea, sinceramente, las personas en ese ámbito de drogas, güey, o de sustancias, he conocido a personas más nobles, güey,
que en otros lugares donde no se consume. ¿Por qué? Porque te hace reflexionarte lo que está mal y está bien, güey. O sea, quieras o no, si te hace como sentir esa empatía así ante la gente, o te hace entender que hay cosas que están mal para otras personas. O sea, no te voy a decir que en todos, porque te voy a decir, o sea, también hay güeyes que se la pasan moneándose y se la pasan asaltando. O hay güey que se la pasan moneándose y se la pasan en la fiesta y se la pasan chido y te hablan chido y todo, güey. O sea, es que no podemos generalizar entre todos. Sí, entonces depende, no es como que generalices que toda la gente que consume pero si te das cuenta, LSD es buena. Las personas que sí consumen ese tipo de sustancias siempre te van a hablar como de no, hermano, ¿sabes qué? Todo es más tranquilo, o es más, o sea, no te lo tomes tan personal, o sea, ese tipo de pensamientos sí lo llegan a tener esas personas que consumen esta sustancia, ¿no? Como más liberal, más de respeto. Que se lleven a cabo es muy diferente, ¿no? Que las lleven a cabo es diferente. Sí, no es como la ideal. Es lo que nos pasa a todos. La como actualidad, ¿no? La religión, actualidad. como Ajá. moralmente, sí, claro. o como mis valores que yo tenga. O sea, igual lo que haga bien yo, pues lo que yo piense bien, pues está bien, ¿no? Pero que lo haga es diferente. Sí, claro. Pero ese pensamiento se tiene, güey. Y al menos consumir sustancias, bueno, el LSD, pues sí te ayuda como a ser más comprensivo en ciertos temas, ¿no? Bueno, y como te estaba diciendo, ¿no? O sea, inclusive aprender un poquito más de tu persona y como que poder entender luego hasta cierto punto cosas como que están marcadas muy en ti, ¿no? Algo que luego sueles esconder y por tener miedo a expresarlo o algo así, no lo haces. Sí, o no, lo evitas el pensamiento, ¿no? Y cuando estás así, pues, o sea, lo va a salir porque en verdad estás pensando en eso, en tu cabeza está en eso, y si sacas tu inconsciente a la luz, es lo que va a empezar a hacer. Perdón. Y es de lo que viene. Que empezaron los movimientos hippie, lo que hizo fue, como empezó, fue que decían, es que este pedo se puede usar para hacer arte. En ese tiempo era la música, arte musical en ese tiempo, auditivo. porque escuchaban la música y empezaban a darse un viaje en el que ellos podían como expresarse, ¿no? Ellos como artistas podían pensar cosas diferentes, haciendo que sus letras o sus tonos fueran como más relajantes o más como que te ajá, sí, porque por eso en ese tiempo es rock psicodélico, porque sí te envuelve en un entorno como de viaje y sí, no, inclusive yo creo que puedes escuchar pues bandas de ese entonces, ¿no? Y sin uso de drogas o algo así, puedes llegar a sentir como un placer, como ese viaje. ¿No? Por ejemplo, una banda así, The Doors, güey, puedes escuchar The Doors y, o sea, te inmiscuyes en la canción, ¿no? Puedes entender y dices como de, ay, güey, este güey estaba súper voladísimo, ¿no? Sí, o sea, es que es eso, y bueno, entre comillas, porque ese güey también consumía otras sustancias, ¿no? O sea, sí. Que viene de que, o sea, podían hacer, artísticamente podían crear cosas gracias a esta sustancia. Fue también donde empezó este pedo y fue cuando se empezó a ilegalizar porque ya se empezaba a consumir en lugares donde no era como apto, ¿no? Para su consumo, o sea, claro. En realidad estaba haciéndose un medicamento, no es como si fuera alcohol. Ah, sí, claro, ¿no? O sea, lado. El mal uso dentro de lo que fue esta circunstancia. Es como te estaba diciendo, ¿no? Que no exactamente por el hecho de estarte diciendo que te puede llegar a crear una conciencia, significa que esté bien usarla, ¿no? En exceso, porque inclusive hasta para consumir drogas, pues hay en Google, ¿no? Te dicen así como de, güey, puedes buscar el uso correcto de esta sustancia, güey, lo vas a encontrar. Es para todo, ¿no? O sea, para cada una de las sustancias, güey, no siempre para todo, porque pero, por ejemplo, con medidas. El LSD, inclusive llegué a ver que llegaba, te digo, causar esquizofrenia y gente que se quisiera matar, güey. El suicidio también. El suicidio. Pero llega a lo mismo. Por cada 1000 casos de personas que consumían, 5 eran las personas que se suicidaban. No, eran 5,000, güey. De cada ¿por 5,000 eran 5? 5 personas. 5 personas se llegaban a suicidar por el uso del LSD. O sea, es una cantidad que dices, o sea, en realidad pues, no es un factor no es como, que digas, por pues causa de esto. Ajá, o sea, mal, y es que es eso, o sea, es como
Y tal vez se quería fugar en el Él LSD, güey. no, más que nada no se quería fugar, sino que gracias a la sustancia se dio cuenta de los problemas que él tenía. No sabemos también en qué problemas... ¿Qué fue lo que detonó realmente, Ajá. no? Entonces, él tal vez se dio cuenta, con el LSD se dio cuenta que él estaba haciendo mal y prefirió para él acabar con su vida. O sea, no fue como que gracias al consumo del LSD, trastornó su cerebro y su mente e hizo que se suicidara. O sea, en realidad no funciona así. O sea, en realidad él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Claro. O sea, es más, hasta ese sentimiento era más puro en ese momento a que estuviera consciente. Porque es una sustancia que hace que saques como tus sentimientos más, o sea, captas más las cosas, te expresas tal vez un poco más. Y si en ese tiempo era más puro el LSD, imagínate cómo pudo haber sido su viaje, o sea, cómo pudo ser su reflexión dentro de su Es como viaje. estaba diciendo, ¿no? O sea, en esta cuestión del mercado negro y cómo es que se fue, pues, deformando, ¿no? La sustancia. Yo creo que igual y hasta esas personas que se suicidaron, pues, habían consumido un LSD no apto, ¿no? Chafa. Un chafa, ¿no? Y bueno, en tu consideración o tu investigación, ¿sabes cómo distinguir un LSD puro a uno que está truqueado hasta cierto punto? Se supone que, o sea, pues no se puede saber antes de comprar, pues no se puede saber. No, claro. Obviamente no. Pero Al consumirlo dicen que uno no tiene sabor, Ajá. ¿no? Y eso sí, no sé si sea verdad o sea mentira, porque al final de cuentas sigue siendo un ácido. Sí, lo que he O sea, pensado, ¿no? Por ejemplo, si dicen que un LSD es un ácido, ay, no mames, mira ese trip. Así. Dicen que el LSD es un ácido, pues por ende debe de saber. Pero ácido, es güey. eso, que te imaginas que es un ácido y en realidad no. O sea, yo también tengo entendido que un LSD puro no debe de saber a nada, güey. Ujú. Y supuestamente los derivados como LSA y todo ese tipo de cosas son los que luego te llegan a dar como un mal El trip. mal trip, güey. Ajá. Es que también lo que yo he visto, bueno, en experiencias, de que a consumir un LSD tienes que explotarlo, güey. Porque si no lo explotas, por ejemplo, auditivamente, visualmente, vas a tener esa euforia. O sea, no vas a ver los visuales, no vas a tener No como sabes las cómo sensaciones, expresar tu cuerpo. pero sí, pero muy poco. Y tu cuerpo aún sigue, la sustancia aún sigue adentro. Entonces tú estás ahí todo tembloroso y todo eufórico porque no lo explotaste. Si lo explotas, te aseguro que vas a dormir, cuando se te baje, vas a dormir chingón, güey, porque en realidad ya tu cuerpo se cansa, ¿no? Obviamente puede estar mal. Ok, dentro de todo esto vamos a darle una pequeña pausa. Vamos a contar la historia de cuando fuimos con las dragas. No manches, ese día estuvo bien. Estuvo bien, mamá, porque fue un mal trip pero más que nada no por la sustancia, sino por la situación. La situación, yo creo Y no que fue porque la que no, hizo que y no por la situación de que está bien feo, sino que sí hubo cosas que dijimos, qué pedo. Mira, bueno, aquí va la historia. Aquí va la historia, A mí, ¿no? mis amigos, tengo amigos homosexuales y me invitaron a ¿Eres un gay, rave. güey? ¿Eres gay? No, tengo amigos homosexuales. Me invitaron a un rave y era mi primer rave. Y dije, pues sí, güey, no hay pedo, pues vamos. Dije, ¿en cuánto es? No, pues va a ser gratis. Dije, pues bueno, o sea, sí dije como, pues a ver qué pedo. Y ya le dije a Kevin, ¿qué trans? Va a haber un rave, ¿no? En Teotihuacán. Ya fuimos y todo. Íbamos en el metro, bien chido, bien Sí, hasta cool, estábamos fumando en el metro, güey. Fumamos mota en el metro. Y ya llegamos y dice, vamos a vernos con unas amigas en tal estación, ¿no? Allá, ¿no? Sí. Y ya llegamos y pues eran puros güeyes Pero transvestis. lo más cagado de esta historia y de este evento es que era gente de puros transvesti, ¿no? Como era puro transvesti, transexual y transgénero, no sé, güey. Pero sí fue un poco extraño. Iban muchos. Porque iban muchos. O sea, literalmente era un evento como transvesti. Eran las monstras. Y ellas decían que eran las monstras, güey. Al otro día era el evento de las monstras. Ajá. Bueno, sigue. Entonces nos vimos ahí, güey. Bueno, ya, llegamos con esas morras y vimos que todos eran güeyes
vestidos de viejas, con nalgas falsas. Y pues sí, sacamos de cuadro. Y dijimos, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Pero obviamente como persona, güey, pues no juzgas por eso, ¿no? Es No, como no, de, pues fue, pues vamos a la fiesta, ¿no? Se va a pues poner yo voy a la chido. fiesta, realmente Igual no te voy ponen a... alcohol bueno. Sí, güey. El chiste es de que llegamos y pues no era un rate, ¿no? O sea, primero llegamos y nos cobraban 10 pesos para entrar. Y dijimos, bueno, 10 varos ya. Y era un terreno, pero eran como varios terrenos. Era en Teotihuacán. Era en Teotihuacán y había como varios terrenos así para meterte. Pero, porque ajá, se veía sí, que había mucho. pero Era como una había feria. varios, era como, ajá. Era como una feria del pueblo, una madre así, porque pues había puros lacras. Llegamos, güey. Hubo una parte en la que estábamos, ya habíamos instalado así nuestro lugar y todo. Y ya estábamos en la mera fiesta. Y unos güeyes de atrás llegaron con unos bats, güey. Yo nada más vi. No, volteé. pero ya nos habíamos tragado el ajo. ¿Ya estábamos ajos? Ya estábamos ajos, güey. Yo creo que sí, güey, ya era bien noche. El Sí, chiste ya es de era que noche, ya no sabíamos. estos güeyes llegaron con un bat y se le quedaron viendo feo a otros güeyes que estaban al lado de nosotros. Nosotros estábamos en medio de todos, güey. Entonces, las morras con las, bueno, los vatos estos con los que llegamos, Sí. y ya estaban con esos güeyes, con ese grupo de güeyes. Y entonces, estos del bat ya se iban a madrear con los que estaban esos güeyes. No es como de, ¿qué Ajá, pedo, yo recuerdo güey? que dijeron así como de, no, pues quieren que les demos en la madre. Y yo así de, pues no. ¡Tú Pues no, sigue bailando! Pero lo más cagado de esto, o sea, dentro de lo que era el supuesto rape, pues llegamos a... Ni siquiera un escenario, era como una camioneta, ¿no? No, es que no era o sea, no era nada, güey. O sea, eran unas bocinas. Ajá, eran güey. unas bocinas. Yo recuerdo que era como una camioneta. Sí había un güey, ¿no? Tocando. Pero estaba un güey supuestamente tocando sets de headsets que yo conocía porque pues me gusta este pedo del rape. Ajá. Y yo recuerdo que era así como de, no mames, este set es de Sexto Cento, ¿no? De unos pinches DJs. Y literalmente, o sea, no cambiaba nada, solo le puso play y reprodujo todo el set. Ajá. Y dije, bueno, pues igual, ¿no? Está cagado. Dentro de esta situación o este entorno en el que estaba yo, pues bailando, ¿no? O sea, ya nos habíamos metido el ajo. Ya estábamos bien puestos. Y estábamos acá bien puestos bailando. Y de repente volteé a un lado. Pero estaba Octavio, yo, y estaba al lado de este güey, de Octavio, otro compa. Que venía con nosotros. Venía con nosotros. Era novio de una amiga. Ajá, era novio de una amiga de Octavio. Y estábamos bailando nosotros, ¿no? Y estábamos así como de, no mames, pues vamos a darle, ¿no? O sea, no hay que maltripearnos, pues ya está la música, ya estamos aquí, pues ¿qué más podemos hacer? Total, pasa este pedo y empezamos a bailar, volteo a la derecha y hay un güey moneando. Volteo adelante y otro güey moneando. Pero de cuenta que fue como atrás. al mismo tiempo que yo también así volteé y vi moneando. Y nada, estoy viendo así como están moneando. En ese güey. momento volteo atrás y está otro güey moneando y dije, pues qué pedo, todos están moneando, pues allá su pedo, ¿no? Mientras no se desconecten, todo está chido. Y volteé a ver al amigo de Octavio y de repente... Y ya estaba moneando. moneando. Sí, no, Y es fue que como estaba bien sentí cabrón, como si güey. fuera como un virus, así como si a huevo tuvieras que monear para estar Somos de ellos. Y dije, no, la no, verga, el problema vámonos. el problema es de que ya olía mucho, o sea, aunque tú no estuvieras moneando, o sea, ya todos estaban moneando que ya, o sea, ya el olor ya te pegaba, güey. Y yo me acuerdo que traté así como de hacerle para que no me entrara el olor. Pero dije, creo que estoy haciendo más el efecto como de la mona de conservar la sustancia en mi nariz. No, sí fue, creo que fue lo que nos maltripió. Ajá, eso fue lo que nos maltripió, ¿no? Que vimos a todos los güeyes moneando. Y fue así como de, ¿sabes qué? Pues vamos tanto de aquí, ¿no? Vamos a relajarnos. Y nos pusimos al lado de la casa de campaña. Pero enfrente de la casa de campaña estaban haciendo como una fogata, güey. Ahora que más recuerdo, güey, estaban vendiendo la leña, güey. Estaban pasando a vender la leña para que pudieras hacer tu fogata. Sí. Entonces compraron leña tus amigos, amigas. Y después de eso ya creo que ya no tenían dinero para comprar leña. Y no sé quién putas vergas se le ocurrió poner una llanta, güey. ¿Pusieron una llanta? Sí, güey, y estaba así saliendo el humo así bien culero. Y sí, pues, cierto. Pues nuestros ojos chillando, ¿no? Y así como de, no, la verga. Pero nos movimos tantito y fue cuando apareció el güey del bat, como a queriendo desmadrar gente. Y fue así como de, no mames, güey, espérate, ¿no? Y ahí fue cuando ya nos sacamos más de cuadro. Y dije, Nel, a la verga, vamos a meternos a la casa de campaña. Y ahí nos veías en nuestro mal trip dentro de la casa de campaña. Ahí todos, o sea, mal trip porque decíamos,
¿Dónde carajo nos vinimos a meter, güey? Sí. Sin dinero, güey. En una sola casa de campaña. Solamente yo llevé mi casa de campaña para 2 personas y nos metimos 5 ahí. Y luego, por ejemplo, estaban los otros güeyes que llegaron, no sé si eran también tus amigos, güey, que eran novios, güey. Ajá, el güey que estaba moneando y esa morra. No, ajá, pero aparte estaba otro güey que también era gay, que traía una... Ah, ya, ajá. Ese era el que te estaba diciendo que moneó. Pero estaban la pareja esta y estaban al lado de nosotros. Y pues no cabíamos porque la casa de campaña era muy chica, güey. Y recuerdo que fue así como de... O sea, pero no sé por qué en nuestro trip, pues yo le dije así como de, pues vamos a salir, la verdad es que estorbamos, ¿no? Y nos salimos y después me quedé pensando y dije, puta madre, pues sí es la casa de campaña de Octavio, ¿por qué nosotros no salimos? Sí, o sea, tal vez hasta por el pinche ojo dijimos, hay que ser buen pedo, ¿no? Que se cuesten un rato. Pero dijimos, nerds, a la verga. Pues no mames, nosotros estábamos todos maltripeados. Todo recuerdo que lo único que nos llegó a revivir es que traías 2 pinches bigotes de estos. 2 bigotes, güey. 2 bigotes, pero súper aplastadísimos. Ya estaban así súper, así, pinche pan blanco aplastado, güey. Y ya no lo comimos y como que nos revivió ese pedo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que puedes hacer cuando te estás dando un mal viaje con un ácido es consumir azúcar. Porque leche. Como que... No, consumir azúcar. Yo me he dado cuenta que consumir azúcar te hace como que te hace reaccionar, ¿no? Como pero que, obviamente no te lo va a bajar, güey, o sea... No te lo va a bajar, pero sí te... O sea, si te estás pasando un mal trip, cómete un dulce. Eso sí te va a hacer reaccionar hasta cierto punto y vas a decir, ¿sabes qué? Como que te hace reaccionar un poquito más en esa situación. Entonces nos comimos el pinche bigote y ya fue como de, no mames, ¿no? Nos tranquilizó. Todo recuerdo que llegamos a sentir el sabor del bigote y nos estábamos cagando de risa porque se sentía pues chistoso. Es como de, oh, no mames. Y en ese momento como que ya se me bajó un poquito el mal trip. Pero pues ya también ya eran como las 4 o 5 de la mañana, sí, ya estaba amaneciendo, güey, ya habíamos pasado todo el pinche terror. Y si acaso se nos pasó el desmadre cuando vimos que ya empezó a salir el sol. Que fue como que, no mames, no, ya acabó este pedo, güey. Esto no es lo peor de todo. Lo más cagado de esta situación es que cuando acaba el evento, de repente salimos y estaban aquí unos güeyes, creo que vendiendo tacos como de carnitas y para nada se veía apetecible, ¿no? La carne se veía como bien rara, dijimos, no, ni vergas. Y de repente vemos hacia lo lejos cómo es que empiezan a armar una campal, güey. Sí, güey, empezaron a armar una campal y se estaban peleando los compas estos. Y nosotros otra vez ahí así como de, no mames, ¿dónde nos venimos? Y de hecho ya nos íbamos, o sea, era así como de, no, pues ya vamos antes de que pase otra cosa. Y así ya vamos con nuestras cosas y, no, pues espérate hasta que estos güeyes, porque estaban aventando piedrotas, estaban aventando piedras y así mamadas culeras. Pinches pueblas, pinches rabes, está bien culero. No vayan a una rabe, porfa. No, de esas de las dragas, güey. Un rabe bien, güey, te la pasas chido. Aún ya lo hago. No, güey, tampoco vayan al Yolotl, está de la verga. Por ejemplo aquí, Coyotl se parece mucho a Yolotl. Coyotl. Es ese güey, no mames, se quedó del evento, güey, ya, pinche. Pero sí, está bien cagada esa historia de cómo es que terminamos teniendo un mal viaje. Con las drags, ¿no? Entonces esperamos a que ya se armara el desmadre, ya nos movimos, güey, pero pues ya todos sacados de cuadro. Ir en el pinche transporte público era así como de, qué tranquilidad, ya estoy yendo hacia mi casita, ya voy para allá. Sí, güey, estuvo culero, la verdad es que creo que es una de esas situaciones mal pedo en la que, pues sí, nos dio un mal trip, ojete. El chiste es de que ese es el pedo de la sustancia, que es como estés, en qué lugar estés y cómo te encuentres psicológicamente, ¿no? Psicológicamente siento que no, porque al final de cuentas yo creo que todos tenemos problemas. Bueno, sí, sí, pero si estás de un pinche depresivo a la verga, es muy diferente a alguien que tiene una depresión normal. Eso tiene un poquito de similitud con algo que se tenía pensado del LSD. Oye, sí es cierto, porque se supone que se trabajaba con eso, o sea. Sí, güey. Tiene una similitud en lo que te estoy diciendo porque antes también se tenía entendido que si tú eras una persona buena te iba a dar un buen viaje y si eras una persona mala te iba a dar un mal viaje. Dios te lo manda. Así de, no mames, o sea, pero entonces ¿en qué se regían para decir que eras una persona buena y una persona mala, güey? O sea, ¿en lo que era la religión o en qué se basaban para decir, sabes que si eres una persona buena te va a dar un buen viaje, güey? Pues nada más como para, pues, como sincretismo, ¿no? Como para que sigan la religión,
o sea, que se sigan drogando, pero digan, sí, hay que hacer cosas buenas. O, yo quiero que me den un buen viaje, así que pues voy a ser bueno, ¿no? O sea, siento que iba como a esa parte, ¿no? En ese tiempo era como ese tipo de estrategias mercadológicas. Ajá, Bueno, ese tipo, que había dentro de... como que sí eran como muy torpes, ¿no? Como muy, como al queriendo, aventón, ajá. como O sea, sí queriendo eran muy adentrarse en el directas. movimiento, Sí eran ¿no? muy directas, ¿no? A comparación de ahorita, como que sí se van escabullendo Sí, las ¿no? cosas, pero... Inclusive la mercadotecnia dentro de todo esto, güey, es como muy sigilosa, ¿no? Ya no es como de, hey, cómprame, sino que de repente lo ves y dices así como de, ay, No, pues güey, hasta dicen, mames, ¿no? O Que sea, hasta había como... ya es inconsciente. En las revistas había hasta caricaturas, ¿no? Relacionadas al LSD en ese tiempo. O sea, esa libertad o en ese tiempo como no era ilegal, había esa como libertad de expresarse Sí, de decir, ante ese tipo de cosas. Y ahorita pues ves un diario y pues no, o sea, no ves ningún tema de esa drogas, sustancia, ¿no? Ni de drogas, ni de cigarros, nada que como que al final de cuentas... Ándale, por ejemplo, hasta ni de cigarros ya ves. No, ni de publicidad. alcohol, ¿no? Ni de pisto. O sea, recuerdo, o tengo entendido que sí hay publicidad, pero esa publicidad no te debe de incitar a consumirlo. O sea, como tal de decirte, ¿sabes qué? Consume esto, ¿no? Sino, por ejemplo, los de Tecate, ¿no? Así como de, te hace falta ver más box, o cosas así, ¿no? Cosas que ya ni siquiera tienen nada que ver con la bebida, con la cerveza, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues yo creo, y jamás, yo no llegué a ver ese dato que llegaba a ver publicidad de LSD. No como publicidad, sino como como documentos o como artículos relacionados a la sustancia. Ajá. O sea, como relacionados. Si ahorita no ves así en el periódico, en los diarios normales, no ves ese tipo de artículos como se veían antes. Ay, güey, pero lo más que es que sí pueden aparecer mujeres muertas y mutilados y mamás así. Está bien pendejo, ¿no? Es que ese pedo como de... Bueno. Como del control, ¿no? Que se quiere tener. O sea, ahí te das cuenta que sí es un control el que se quiere tener al restringir ciertas sustancias. Ajá. Porque te permiten cosas que están mal, bueno, que hasta están un poco peor de lo que... Sí, de lo que están prohibiendo, ¿no? Claro. Que decíamos, esto que están prohibiendo hace que tú te encuentres como más contigo mismo o con las personas, y creo que eso es algo bueno. ¿Por qué es ilegal? Por lo mismo, porque llegas a un pensamiento como más lógico, y pues eres como más unido o más comprensible con otras personas. Llegas con una conexión a otra persona, ¿no? O hasta te das cuenta quién es una persona, te despierta como esa sensación de quién es una persona que solo te quiere así como para estarte chupando todo lo que puedes sacar de ti. Ajá. Y que es una persona que en verdad está buscándote porque le agrada estar platicando contigo o tu presencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, es eso, que el gobierno tomó como muchas, Es bien pendejo, güey, porque, bueno, a mi pensamiento, güey, es, el gobierno, güey, sí te va a restringir hacer las cosas, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Si haces esto está mal, te va a restringir ciertas sustancias, ciertas bebidas, güey. Pero yo creo que dentro del pensamiento de una como persona va a decir, güey, pues tú no me vas a restringir qué hacer, ¿no? Si yo quiero hacerlo, lo voy a hacer, y si no, güey, pues no, güey. No, pero, o sea... Sí, güey, o sea, pero de todos modos... Pero ¿qué riesgo tomas? Vas a tomar riesgos como persona consumidora ilegal, si lo quieres ver así, güey. Pero, pues no mames, güey, o sea... Es como las señoras estas religiosas, ¿no? Que la otra vez te estaba diciendo de las señoras religiosas de Monterrey, güey. Que están inmiscuidas en la política de Monterrey y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que aquí puedan abortar, güey. Entonces, dentro de lo que es tu pensamiento, güey, vas a afectar a otras personas por tu simple moral o por lo que tú quieres hacer, güey. Decidir sobre el cuerpo, las decisiones de otras personas a base de tu moral o de... Pero es que, bueno, quieres, sinceramente güey, es un tema, pues, algo pesado, porque ahí estás diciendo, o sea, tomar acciones por otra persona, pues el aborto es básicamente eso. Entonces, pues, creo que esa parte podemos entenderlo de la parte humana, como decir, es que estás matando a alguien, ¿no? Pero podemos verlo de la parte económica y hasta personal, ¿no? Como superación personal o planificación familiar, natal. Entonces,
ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? Pues es otra manera de tener un control natal, güey. Es una forma de tener que su economía o su plan de vida funciona como él estaba pensando. ¿Qué nos conviene? A que si ese güey quería ser un empresario, que nos va a dar una empresa el cual haga que este estado crezca o tenga mejor economía, pues no le voy a decir que no aborte, porque pues al final de cuentas me va a ayudar. O sea, quieras o no, la tienes que tomar como una conveniencia a algo, porque si no te conviene, pues sí, ¿para qué estás dejando hacer ese tipo de cosas? Sí, güey. Pero bueno, vamos dentro de lo que son las decisiones a eso va. personales que afectan a las otras personas. Es que ¿no? es eso, güey. Y es como lo que dice el gobierno, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo como gobierno te voy a decir, ¿sabes qué? No consumas esto, güey. Pero pues si tú quieres vas a buscar la manera de comprarlo, güey. O vas a buscar la manera de obtenerlo. Entonces, pues, güey, qué mejor que tener tal vez inclusive hasta un control dentro de eso y ganar dinero, güey. ¿Qué es eso? O sea, llega el mercado negro. ¿Cómo se puede evitar el mercado negro? Pues legalizando las cosas. Aquí con el LSD, o sea, se pueden controlar los lugares donde se pueda consumir, haciendo que lo que se consume es real LSD puro, que no tiene sustancias que te pueden alterar o que te pueden hacer daño de otra manera, y que la gente siga consumiendo, o sea, hasta de forma terapéutica, ¿no? Pero no, se hace mercado negro donde se meten más sustancias, donde ya cualquier persona y ya lo distorsionas socialmente diciendo que si consumes LSD es porque estás mal, o si estás mal, estás depresivo o quieres escapar de un problema, consumes LSD, cuando no es así. Cuando ¿no? realmente no, sí, claro. Entonces es a lo que vengo, que en vez de hacer grupos que decía el doctor, decía, ¿por qué no? Ese güey estaba tan preocupado de que se terminara la prohibición de bueno, que esta se llevara a cabo, ¿no? La Ajá. prohibición de la sustancia. Entonces decía, pues mejor que se hagan espacios así donde se pueda consumir y todo, ¿no? Y inclusive hasta de una manera legal y controlada, ajá, sí, ¿no? controlada. Para todas las personas. Y es más, hasta en Canadá, ¿qué es? No me acuerdo cómo se llama. En Canadá, Okay. es que hay una canción. Hay un estado donde hay un lugar para poderse picar. ¿No es Ámsterdam? No, es Canadá. Sí, Ámsterdam está en Canadá, ¿no? No, güey, Ámsterdam está en Europa, por Europa, pues. ¿Seguro? Sí, en Europa, sí, perdón, estaba pensando en Europa. Sí, güey, y sí, te tienes entendido que te dejan picarte, ¿no? O sea, vas, te dan jeringas te dan una dosis para tu adicción. ¿Y eso qué evita? Económicamente evita que los policías o las ambulancias estén perdiendo tiempo en ese tipo de personas que se están dando, por ejemplo, un pasón, una sobredosis. Entonces ya no pierden ese tiempo y esa economía. Entonces sí hacen un gasto, pero no es tanto como el que sería si fuera ilegal. Una persona que pueda requerir una ambulancia, ¿no? Si fuera ilegal, fuera más caro. Y es eso, o sea, igual, no nada más de la sobredosis, ¿no? Sino que las jeringas que están infectadas, ¿no? Que se pican 1000 veces con la misma jeringa. También pues, es la SIDA, ¿no? También inclusive ya también va por parte del gobierno, porque como gobierno tienes que hacer programas para ayudar a esas personas. Ajá, o sea, no. Lo hay, güey. O sea, sí, pero o sea, tenemos la parte de que si se tiene controlado ese tipo de cosas, hasta puede ser más barato para el gobierno, o sea, porque va a evitar ese tipo de alertas falsas, ¿no? De, ¿cuántas mamás no crees que estén marcando al hospital para decir, es que mi hijo está bien raro cuando está bien cuadro? O sea, nada, porque las mamás se espantan, marcan a las emergencias creando un gasto o creando tiempo que se puede ocupar en otro tipo de emergencias reales. Claro. O sea, se debería tener un control ante esta sustancia porque, pues, más que nada sirve como vitamina, güey. También he oído de las microdosis. Ok. Las microdosis son sus sustancias, o sea, dosis muy pequeñas, la cual te hace el efecto de una vitamina. O sea, es como si tú tomaras una pastilla de vitamina en la mañana y estás alerta todo el día.
O sea, sin sentir ese Sí, yo visual, también vi un sin reportaje, sentir sí me pareció. sensaciones Ajá, como corporales, extrañas, ¿no? Sí, o sea, simplemente te sientes sin como, salirte de como tu energía. cuerpo, ajá, Sí, claro. sin que te dé el efecto de explotando esa madre, sientes como una energía superior. ¿Por qué? Porque estás consumiendo el LSD en una mínima cantidad. Sí, no, Y eso es, microdosis. o sea, mucha gente lo ocupa como, pues, como dije, esa vitamina, o sea, Claro. como una vitamina. Y pues no creo que esté mal, porque al final de cuentas sé la reacción que se tiene y sé que puedes estar un poco más despierto o puedes tener un pensamiento un tipo más lógico con esa sustancia, ¿no? Que en este caso, porque no es una sustancia o no es una cantidad chica, pues no tienes como el control total de tus sensaciones o de la sensación que tienes tu cuerpo o tal vez hasta de tu habla, pero sí tienes como una comprensión más de los temas. Yo me acuerdo que una vez vi una película bien pendeja, se llama El Niño Burbuja, güey. Okay. Está muy, muy pendeja porque es un niño que lo criaron en una burbuja y así vivió en su casa. Y hizo un montón de cosas para llegar a ver a su chica, ¿no? Pero como yo la vi bien cuadro, güey, entendí un montón de cosas que dije, güey, en serio, si hubiera visto la película así sin estarlo bien, pues la hubiera criticado, hubiera dicho, pinche película culera. Pero la vi así, afortunadamente la vi así, güey, y dije, güey, ¿qué pedo? Porque sí me hizo decir como de, pues sí tienes que pelear, o no todo lo que dicen tus papás pues es real, o tus papás siempre te tienen en una burbuja, o ese tipo de cositas sí, claro. que sí te ayudan como a salir y pues si quieras o no, a revolucionarte ante tus papás, porque a veces tus papás te dicen como esto no, y es lo mismo, o sea, ¿por qué no? O sea, no porque a ti te haya pasado o porque para ti no esté bien, no significa que a mí me vaya a pasar lo mismo o significa que yo lo vaya a tomar de la misma manera que tú. Bueno, es que también, mira, vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? Muchas veces dices, ¿sabes qué? Yo no voy a cometer el mismo error que mi papá, pero si ciertamente fue algo que tú viviste, algo que tú observaste, esporádicamente se va a llegar a repetir ese patrón, porque no estás entendiendo por qué lo estás haciendo, a menos de que tengas una conciencia de qué son las cosas que están mal dentro de tu familia, no solo en manera de criticar, ¿no? Sino entender cada una de las zonas o cada uno de estos puntos en los que tú te llegas a observar, es cuando puedes romper como esa cadena, ¿no? Pero si realmente no estás teniendo un entendimiento detrás de cada una de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas que traes como muy dentro de ti, güey, así como de, pues muy marcadas, güey, inclusive, ¿no? Pensamiento de padres, güey. Luego no nos solemos dar cuenta, güey, pero solemos repetir los mismos patrones, güey. Los patrones que todo el tiempo observamos, güey, y sí solemos, y inclusive hasta tu papá, ¿no? Ya se dio cuenta que eres igual que él, igual de pendejo. Y por eso te dice, no lo hagas. Pero es que es eso, o sea, sí, te aseguro que una persona, pues, que no ha consumido tal vez, ya fue mi pila. Una persona que no ha consumido tal vez, te puede decir así como de, bueno, sí, no, o sea, mi papá dice que no, porque yo sé que cuando él tomó, yo sé que cuando él tomó, pues se puso mal, o cuando él hizo esto, hizo algo mal, o pasó algo malo. O sea, eso sí lo entiendo, pero al consumir estas sustancias, sí te hacen así como que, a ver, o sea, como que sí te hacen decir, ponte a pensar, si está bien, si está mal. O sea, sí, que me dicen que está mal, porque sí es cierto, ese güey hizo eso y la vez pasada pues se cayó en las muchas escaleras, pues está bien pedo, ¿no? Pero pues también me dice que no vaya con mis amigos a una fiesta. ¿Por qué no voy con mis amigos a una fiesta? Cuando yo como joven necesito socializar, tal vez en ese momento, en esa fiesta conozca al güey con el que voy a hacer un proyecto súper millonario y todo por no ir a esa fiesta. Y no por ir a esa fiesta, no hice ese proyecto millonario, ¿no? O sea, es a lo que me refiero, como que empezar lo que pasa con esa sustancia, que empieza como a preguntarse por qué, o sea, más allá, empiezan a ver más allá de lo que es, ¿no? O sea, sí es una respuesta, sí, pero ¿por qué esta respuesta? ¿Y por qué no puede ser de esta manera? Y hasta empiezan a dar su punto de vista, ¿no? O una forma alterna de ver las cosas, porque las formas alternas pues siempre son válidas, porque en realidad no sabemos cuál es la verdad. Okay. Entonces, sí, ¿no? Entonces, si llegas a un punto... jamás vas a llegar a la verdad absoluta. Ajá, entonces, si este güey llega a un trance con el LSD
y se da cuenta que su persona es diferente y que él está haciendo las cosas mal, y se da cuenta que sus papás lo criaron para hacer de esa manera, pues es cuando ese güey se va a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy haciendo esto mal, y empieza a revolucionar, no de una manera violenta, ¿no? Diciendo a los papás, yo no voy a hacer esto que ustedes me digan, no, sino que empiezan a revolucionar su persona y decir, ¿sabes Pues qué? yo creo Voy a que va evolucionar, desde ¿no? tu persona, ¿no? Como dices, ¿no? Ajá. O sea, no llegar y decir, ay, ¿sabes qué? Es que tú estás mal en esto porque la cagaste en esto, hiciste esto, sino si realmente quieres revolucionar tu persona, güey, pues yo creo que tienes que dejar como esa zona de confort, ¿no? Ese círculo que siempre estás viviendo, sino como que romper esas pequeñas barreras que normalmente tenemos como personas, independientemente de cuáles sean. El problema es de que a veces no las vemos, a veces vivimos esa experiencia, o vivimos de esa manera y no lo vemos, o sea, no vemos cuál es nuestro error. Ya para nosotros es tan común que para nosotros no es erróneo. Okay. Entonces, con esa sustancia es lo que te hace ver otra perspectiva de decir, güey, o sea, pegarle a mi perro pues no está tan chido, o sea, sí me hace caso. Está normalizado, perro, ¿no? Inclusive, o sea, bueno, dentro de tal vez de tu persona, y tú no consideras que está mal, ¿no? Y por más que te digan está mal, pues tú no lo vas a ver así, porque inclusive tal vez hasta tu papá también le pega, ¿no? Sí, y es eso, o sea, va a decir, sí me hace caso ese güey y no se caga ya aquí adentro, pero porque le pongo unas putizas. Pero pues también sí, yo soy más comprensivo con ese güey y lo saco a cada rato. Pues sí, ¿no? Y lo hago que se desestrese. Y, o sea, y te aseguro que no se va a cagar en tu casa. ¿Por qué? Porque estás teniendo una comprensión diferente. O sea, estás tomando una reacción diferente. ¿Gracias a qué? Sí, a en que vez de pegarle y decir, no, ¿sabes una qué? experiencia No te cagues aquí, güey. Pues sácalo a cagar, güey. O sea, sí. Y así si tus hijos o tu papá se caga no lo saca o no hace eso que tú quieres que pase, tú hazlo, ¿no? Porque al final de cuentas el que quiere cambiar eres tú, no quieras cambiar a las demás personas, sino que cámbiate tú, ¿no? Y jamás se va a cambiar a una persona, ¿no? Jamás no, por eso, pero pues siempre hemos querido hacerlo, inconscientemente lo hemos querido hacerlo. Es que te enojas, ¿no? Porque no hacen las cosas como tú quieres y es como de puta madre, ¿no? Pero es como de, oye, güey, pues la gente nunca va a ser como tú quieras, güey, siempre va a haber como esa diferencia de pensamiento, ¿no? Y entonces, sí. Y es que es eso, o sea, y por ejemplo, lo que decías, ¿no? Con esta sustancia, pues antes como se manejaba, era en cuartos así vacíos y con un chingo de gente. ¿Para qué? Para reflexionar o para platicar o para tener ideas, ¿no? Claro. Y es lo que hacían, o sea, tenían como una conexión más, pues más profunda, más allá de una buena relación, sino que una conexión más psicodélica, o sea, y pues creo que es una conexión como más, más allá, porque no nada más estás como en un solo contexto, güey, no es como que la gente se vaya a otras ideas, sino que estás en un mismo contexto en el que tú y yo estamos platicando algo y te aseguro que estamos imaginando de la misma manera. O así me pasa, por ejemplo, con mi hermano chico no cuando consumo LSD, porque no consumo con él, pero cuando platicamos o escribimos algo, estamos así escribiendo y después de un rato decimos, a ver, pero ¿cómo te lo imaginas? O sea, ¿con qué colores? Sí, claro. ¿Con qué? Quiero entrar en tu mente, ¿no? Y me lo platica y digo, es que, o sea, en realidad me lo estás describiendo como yo lo estoy describiendo para mí. Entonces tal vez sea una conexión, pues ahora sí que puede ser como de hermanos, o sea, como más psicológica, de sensaciones de vivencias, ¿no? Que hemos tenido juntos. Hay muchas situaciones, ¿no? En las que, por ejemplo, en cuestión del consumo de LSD, yo alguna vez llegué a consumir con un conocido, no voy a decir quién es, pero, pues si llegas a sentir como una conexión muy grande, o sea, una empatía. Inclusive creo que alguna vez contigo llegué a consumir juntos y fue como, los dos nos quedamos viendo y fue así como de, sí, güey, estoy sintiendo lo mismo, o sea, sí, sentimos algo que fue como algo, pues muy extraño hasta cierto punto, porque fue como de, what the fuck, ¿en serio estás sintiendo lo mismo? Y fue como de, sí, o sea, solo con la mirada dijimos, nos enamoramos, no, o sea, solo con la mirada dijimos, güey, sí, estamos sintiendo lo mismo, estamos en esa como en ese contexto, ¿no? En ese contexto, estamos
Pues es como le estaba diciendo, ¿no? En cuestión de los doctores que llegaban a consumir con sus pacientes para tener esa misma conexión y poder, pues entender hasta cierto punto. Y pues es lo que, o sea, ¿qué problemática tuvo esto? Todo este tipo de movimientos hippies, todo este... pero estamos hablando de, ahora ya entrando un poquito más en el contexto, en el movimiento hippie, güey. Pues es que esos güeyes, como dicen varios también como profesores de esas universidades de ese tiempo, ajá, dicen, es que es algo muy idiota porque toman cosas toman ideas así como muy pacifistas, todo, o sea, inclusive de todo otras religiones, ¿no? Muy ajá, espirituales, pues. pero pues también lo que expresan o lo que en realidad están llevando a las personas, pues no es como que pues el punto real, güey, porque al final de cuentas sí, esos güeyes eran como liberales y eran antiguerra y todo, pero también eran pues parásitos en cierta manera, porque muchos no trabajaban, muchos eran así, pues bueno, es que por ejemplo su ideal o su contexto, en que todos somos iguales y amor y paz, ese tipo de cosas, yo creo que hasta cierto punto está bien, ¿no? Pero sí, también estaba como mal empleado porque como dices, ¿no? O sea, llegabas a ser un parásito de la sociedad en el cual yo vi, güey, un reportaje en el cual decían que estos güeyes estaban haciendo como una comunidad. O sea, fuera de un movimiento estaban haciendo como tal una comunidad en la cual se estaba dejando a un lado los pensamientos de Estados Unidos, ¿no? Inclusive hasta trabajar, güey, porque creo que hasta robaban su comida, güey, para dárselas a otros güeyes. Pues ahorita, o sea, era eso, que o sea, no trabajaban, eran tan como anticonsumismo, ajá, que no les gustaban como las marcas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en realidad el consumismo hace que un país se haga potencia, güey, que no creo que sea malo. Hay que tener este punto que estábamos diciendo. Y no todo en el movimiento hippie fue malo, porque inclusive no. Se consiguió que se parara la guerra, güey, con Vietnam, sí, a base de la protesta hippie. Es que es eso, o sea, y esa como, en ese aspecto estuvo muy bien, la verdad es que el hecho de, te puedes dar cuenta cómo es que un pueblo organizado puede llegar a controlar al país con más poder en todo el mundo. Entonces sí, es algo que puedes aprender dentro de lo que es el movimiento hippie, ¿no? Pero que posteriormente se fue deformando, llegando a tal punto en el que se hiciera una comuna y todos quisieran vivir sin trabajar y teniendo sexo todo el tiempo, güey. Y estar drogado todo el tiempo. Y estar drogado, güey. Pues también ya se estaba como que siguiendo por la tangente. Porque también creo que hay una... No me acuerdo dónde leí eso, güey. Que antes... había las comunidades, güey, que se hacían. Era así como que había mujeres que buscaban señores que tenían terrenos así enormes para como conquistarlos y, o sea, enamorarlos y hacer que toda la comunidad viviera en ese terreno, ¿no? Me recuerda mucho a la película de... la última película de Quentin Tarantino. Pues creo que... ándale, como esa madre. Ajá. Y es eso, güey. Hola, que Giovanna. ahí se ve... Hola. Ahí se ve que esos güeyes se llevaban en caballo a la excursión en caballo, ¿no? Sí, pero güey. Lo que en realidad hacían esos güeyes eran llevar a esos güeyes, perderlos y robarles sus cosas. O sea, lo que en realidad esos güeyes hacían era eso, güey. O sea, robarle las cosas a esos güeyes. O sea, ¿qué pedo, no? O sea, según su movimiento era como muy pacifista. En realidad, pues había muchas personas que se aprovechaban de ser crímenes. Es como de lo que estamos diciendo de nuevo, ¿no? O sea, no por el hecho de regirte en un movimiento, en una Ajá. religión, en un pensamiento, significa que todos van a llevar ese mismo camino, ¿no? Siempre va a haber gente que se va a diversificar, que va a tener otro tipo de acciones dentro de lo que es ese pensamiento, güey. Es como si dijeras que todas las señoras que son católicas, extremistas, pues llevan a cabo su religión y están yendo todos los domingos a misa, cuando realmente tú la ves al día siguiente y está echando el chisme, ¿no? Sí. Que ciertamente echar el chisme, güey, también está mal visto por la religión, porque al final de cuentas estás difamando a otra persona. Estás juzgando. Muchas gracias. Están mal pintadas, pero ya ves, bueno. Te dije, güey, yo te dije que se veían vergas y tú no. Pero está que se ven así, mira, acércala a la cámara, güey, van a decir algo así también culeras. Güey, pues no es que, mira, está bien, mira, está bien pintadita, mira.
Pero bueno, no fue tan malo porque sí, como dices, tiene ideas nuevas, tiene ideas pacifistas. Lo malo fue como ¿Cómo lo que le dio deformarlo en la cuestión, por ejemplo, en la música. Muchos artistas sí lo ocupaban para hacer tu arte o sea, sus notas, lo que quieras. Pero también le dio parte a muchas sustancias y a mucha fiesta. Lo que decía, o sea, los hippies tenían como mucha idea de pacifista y todo, pero en realidad lo que estaban haciendo era pura fiesta, güey. En realidad lo que hicieron era vivirse en la fiesta, güey. Es eso, o sea, cuando tú estás en una fiesta de una semana, güey, vas al Oxxo hasta en chanclas, güey. O sea, así como estaban esos güeyes. Porque sí, güey, se la viven. O sea, no, pero pues te aseguro que de 2 días, güey, ya el otro día vas en chanclas, güey, porque salieron las chanclas de la nada. Esos güeyes, era fiesta, güey. Al final de cuentas, era fiesta, o sea, era sexo, drogas. Sexo, ¿no? Yo creo que, y por lo que estaba viendo, uno de las cosas que buscaba la comunidad hippie era el sexo. El sexo que era parte de un gran tabú. Liberalismo, de ser libre. De ser libre, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener sexo con quien sea. Y estaba viendo el reportaje en el que estaba una mujer y diciendo, es que me dicen que tengo que guardarme virgen hasta el matrimonio y ciertamente no va a ser así, ¿no? Para mí es como si estuviera una Navidad con un regalo y jamás lo pudiera abrir. Entonces, la idea del aspecto hippie, pues siempre, o una de las principales, era poder experimentar tu sexualidad. Pero es ojete pensarlo, porque si te das cuenta, la única manera en la que podían experimentar su sexualidad en plenamente era drogados, güey. Bueno, está chido, pero... Está chido, pero no lo hagan. Háganlo, no digo que no lo hagan, porque sí es otra conexión. Es lo que decíamos, es otra conexión que se tiene, y hasta con tu pareja puede haber una conexión como de más empatía o de más pudor, no sé, sí, güey. No, o sea, está entendido, güey, que el hecho de consumir así sea una tacha, un LSD o inclusive marihuana y tener sexo, éxtasis, que eso es para el sexo. Llegas a tener una conexión un poquito más interpersonal dentro de la relación sexual, ¿no? Soy malo para esto. Nadie, Octavio, va al Oxxo en chanclas después de una semana de pedas. Yo sí. Güey, de por sí así el cabello largo y la barba y luego en chanclas, güey, yo te imagino así como en túnica como Jesucristo yendo a Jesucristo, como oye, tu Dios se parece a este mono, y el Dios se parece al vagabundo de allá. Bueno, el chiste es de que, pues si te metes una peda de una semana, te aseguro que vas a ir en chanclas el último día, porque vas a estar cansado. Te van a salir unas chanclas de la sí, nada. O sea, a final de cuentas, si al otro día estás puteado, güey. Después de un rave, güey, estás puteado y vas a estar, no quieres tener ni tenis ni nada. No, yo quiero estar en Crocs. Imagínate una pinche Crocs. La neta, güey, se siente cómodo estar en Crocs. A mí me suenan las patas con esa madre. Ay, güey, a mí también, pero pues acá la loreas y ya, güey. No, mejor chanclitas o descalzo. O mejor te quedas en tu cama acostado. No, man. Después de un rave, 2 días de dormir. y una semana sin escuchar música. Así. Ya no quiero nada, no siento lo mismo. Ay, Dios. Bueno, entonces sí, dentro de lo que era el movimiento hippie. Ay, ¿Ya? ¿Ya fueron? Tú, güey. Decías que yo, y mira. Ay, güey, es que tú también hablas un chingo, güey, y no dejas pistear a la banda, güey. Pero sí, el movimiento hippie lo que buscaba era tener una comuna y ser, hasta final de cuentas, pues todos una misma comunidad, ¿no? Todos serlo iguales, al final de cuentas. Es como un pensamiento muy estilo al Jesucristo, ¿no? Si te pones a analizar un poquito el pensamiento de Jesucristo, y no de la religión, hágase saber, el pensamiento de Jesucristo era que todos éramos iguales, güey, que todos éramos parte de un mismo. Sí, estaba loco, güey. Güey, es que Jesucristo tenía una idea así bien hippie, güey. Sí, o sea, es que sí tiene esa parte como de, porque ese güey tenía como esa sensación de estar comunicado consigo mismo, y él entendía lo que era ser humano,
y trataba de comprender lo que es ser otra persona, no ser él. O sea, obviamente estas personas sí tenían como esa idea de ser como más pacifistas, güey. Pero es lo que te digo, o sea, Jesucristo pues echó 3 días de fiesta, no una semana, güey. Es eso, Y güey. andaba en chanclas, No, güey. güey. Ese güey sí, o sea, ese compa sí iba hasta otros pueblos y todo, repartiendo como una cierta idea, ajá. Y estos cabrones, no, estos cabrones, o sea, sí era una idea que la que tenían era como su justificación, porque sí se justificaban con eso. Porque al final de cuentas es fiesta, güey. O sea, no puedes decir otra cosa. Si quieres tener sexo, vas a estar con tu pareja, tienes intimidad, ya sea con 3, 4 o las personas que quieras tener, pero no en un concierto de rock, güey. No, o sea, inclusive si tenían sexo dentro de por los eso, güey. conciertos, Ajá, o sea, veías a los conciertos de Jim Morrison y todos, o sea, las morras desnudas, güey, desnudos y ya drogados y viendo morras desnudas y con buena música, pues ¿qué se te va a antojar hacer? Pues coger, güey. ¿Y qué se va? Güey, no imagínate, sé. y no Jamás tienes. he O sea, estado en esos la güeyes eran hippies, güey. O sea, la mayoría también eran como o estudiantes o no trabajaban. Entonces, ¿qué era? No tenían dinero, güey. ¿Cómo pagaban sus boletos para ir a Jimi Hendrix? Pues no, porque eran gratis. Ese tiempo eran gratis. O ¿Era sea, gratis los conciertos de Jim Morrison? bueno, quién sabe, güey. No, eran gratis. Pero el chiste es de que no tenían como la economía como para decir, después del concierto, como ahorita, ¿no? Después del concierto agarro un taxi y me voy a un hotel, ¿no? Okay. O sea, no. Entonces, hacen su acto sexual ahí, güey. Y van otros güeyes que están igual de drogados y prendidos con la música y ven a otra morra que está desnuda. Y ven a esos güeyes que están cogiendo, pues ¿qué hacen? Pues van a empezar a hacer. Entonces, por eso ese tipo de cosas, hasta se prohibieron el rock, ¿no? O sea, hasta ya imaginé a los de limpieza al día siguiente, ¿no? Así como limpiando toda la horchata y todo. Hijos de su puta madre. No mames, cómanselo, Jimi o sea. Hendrix, ¿no? Ya cómanselo. Así de, güey, es que vaya a venir Jimi Hendrix aquí a este bar. No mames. Y los de limpieza así de, no, puta madre, llévalo, güey. No, renuncio. Renuncio antes de que esté ese pedo. Renuncio porque yo voy a venir y voy a hacer un desmadre. No, pero sí, ¿no? ¿verdad? Dentro de lo que era el movimiento hippie, todo ese tipo de la música psicodélica, güey. Y es era que es algo eso, muy ¿cómo? importante, ¿no? Era una parte muy importante dentro del movimiento. Y ahora en la actualidad, ¿cómo se está viviendo esto? Con la misma música, con las películas. Antes el movimiento era más musical. Después se fueron como el arte visual, ¿no? Como el hacer pinturas así bien abstractas y todo ese pedo. Pero pues ahora ya ves visuales, por ejemplo los que estamos viendo en nuestra pantalla, súper chido. Me hizo falta un poquito de algo ahí, no sé qué pasó, güey. Se veía bien, güey, ahorita que estaba. Antes de empezar, te lo juro que se veía bien, no nos veíamos ni transparentes ni nada, pero bueno. No nos veíamos transparentes, no éramos espíritus. Pinches espíritus chocorreros a la verga. No, ahora cómo ha trascendido con, por ejemplo, visuales ya más inclusive más pues complejos, electrónicos, ¿no? Ajá, Sí, más complejos, más. No sé si has visto, hay un cantante de, creo que es trap, se llama A$AP Rocky y se llama LSD su video. Ajá. Si pueden, véanlo, está chido. Y así se ve el LSD. Es el primer video que digo, güey, eso sí es lo más cercano a... Ajá, yo he visto películas y videos y ven LSD y digo, güey, eso está bien falso, ¿no? Y en ese video digo, ay, huevo, o sea, así sí se ve un LSD. O sea, sí he llegado a ver ese tipo de cosas en un LSD. Y es eso, okay. O sea, cómo ha cambiado la perspectiva de esta sustancia a través de la música, que por ejemplo ya es más electrónica, ¿no? Ya no es como tanto acústico o tanta guitarra, tantos instrumentos de un solo grupo, sino que ya electrónicamente o mezclan, puede simular, ¿no? Instrumentos. Y pues te hacen una euforia, pues que te gusta, ¿no? Y con una sustancia pues sientes otro tipo de sensaciones. Hasta la música pues es totalmente diferente a lo que sí, pero es antes de escucharla así. Dentro de lo que era la música en el movimiento hippie, se tiene que entender que
estaba el rock psicodélico y cómo es que se veía diferente en dos diferentes continentes, ¿no? El continente americano y el continente europeo. Es que no europeo. Güey, es que era de Inglaterra, güey. O sea, ¿de dónde son los putos Beatles, güey? Pero es que esos güeyes, Es que los Beatles son de Inglaterra. Sí, ya sé que son de Inglaterra, güey. O sea, la calle va caminando así, güey. Sí. Es que no sean los británicos. ¿Son los británicos esos güeyes? Te estoy diciendo que sí. Es que esos güeyes no son tan depresivos, los europeos no son, o sea, los de Inglaterra no son tan depresivos como otros, por ejemplo, Joy Division, que es de Manchester. Estamos hablando de la música de antes. Por eso, güey. Pero en ese tiempo, en esos países, la música es como más depresiva. Rusia, Alemania, todo ese tipo de países. Vas con tu post-punk ruso, güey. No, o sea, es eso, que en esos lugares era como más todo ese ambiente es más depresivo. La música, las letras, los tonos son más depresivos. Bueno, no es que, por ejemplo, o sea, si te pones a analizar un poquito en cuestión, güey, la falta de melatonina en tu cuerpo, que básicamente es la vitamina que te da el sol, güey, y si todo el tiempo está nublado, por ejemplo en Rusia, que todo el tiempo casi está nevando, güey, pues obviamente no sueles percibir esa melatonina y sueles ser una persona un poquito más depresiva, güey. Ok. Sí, pues tiene que ver eso, o sea, es porque sí es parte de su, como de su cultura. De su cultura, Entonces, inclusive del lugar en el que vives, ¿no? Si es el Chalco, pues. Ah, no, sí. ¡Ay, Chalco! Si vives en esa, si vives en Zambi, pues no sabes ni qué eres, güey. Nadie me topa. ¿Qué es un San Vicente? Sí, ¿Cómo se come? No, o sea, el chiste es de que en ese tiempo, por lo mismo de que en Estados Unidos era como un viaje más chidito, más feliz, más un viaje de ir caminando con canciones felices. Y en Europa era en música depresiva y lo que decíamos, ¿no? Cómo entras a la droga es como entras a tu viaje. Y si en ese tiempo la música es depresiva, pues esos güeyes tenían como viajes pues malos viajes, por lo mismo, porque su viaje era como más depresivo, como más reflexionaban más sobre la situación en la que se encontraban ellos. ¿Estilo Pink Floyd, tal vez? No, sí, porque es que lo que ellos decían es que en Estados Unidos es como un viaje para ir en carretera, ¿no? Como un The Doors. Pero... Ajá, los Doors son de Estados Unidos. Un Pink Floyd es como un viaje más allá, ¿no? Como más cósmico, más psicodélico, o sea, eso sí es más psicodélico. Sí, ¿no? O sea, te digo, es que hay que entender que están estos dos géneros y a pesar de que ellos consideran que fuera el mismo, tenían diferentes ritmos, ¿no? Sí, o sea, ese concepto de rock psicodélico pues, se dio después, ¿no? Igual por el movimiento que se vivía en ese momento y el boom que se hubo en esa música, pues se le determinó así, pero en realidad pues era pues música popular, porque en ese tiempo era el pop es como el pop, ¿no? O sea, en ese entonces que realmente los pioneros dentro de lo que... Tal vez no pioneros, porque no se sabe realmente quién fueron los primeros que utilizaron LSD en su música, pero sí los más comerciales en ese momento pues eran los Beatles, güey. Sí, pues, bueno, más que son más es que te digo, eran los más comerciales en ese entonces, güey. Sí, los más comerciales. Dieron su apogeo, ¿no? Dentro de igual si hablas de ese tiempo, pues vas a decir, los Beatles, o sea, es como un ejemplo. Güey, y eran los que realmente como que pusieron de moda dentro de su continente, güey. Por ejemplo, el viaje en LSD, güey. Está la música, es cumbias psicodélicas peruanas. O sea, son cumbias peruanas, pero psicodélicas. Y o sea, es música, pues, atractiva. Eso, no manches, o sea, es música psicodélica, o sea, peruana. Hasta no se escucha cumbia psicodélica. No se escucha como... ¿Una cumbia normal? Cumbia, tal vez sí tiene ese sentido como de cumbia de baile, pero con sonidos más allá, como más soft. No me voy a reír antes de escucharlo. No, sí, escucharlo porque pues sí es esa parte, ¿no? De la psicodelia, o sea, en otro tipo de música, en la música peruana. Pues hispana, puede ser en la música hispana porque es como se vivió. Oye, aquí. ¿tú conoces algún tipo de artista mexicano o latino que haya hecho música psicodélica? ¿Psicodélica? O sea, pero así como en esos tiempos. ¿En esos tiempos? No. Ha de haber, güey. ¿No? Estoy seguro que había alguien. Estoy seguro que había alguien, güey.
No recuerdo quién era, güey, pero sí había alguien, te lo juro, güey. Pues debe haber, porque pues igual también hay rock mexicano y... Ay, güey, el rock mexicano está cool. Bueno, pues no, a mi parecer no porque- me gusta. Generalmente no es como un género que a mí me atraiga demasiado. Pero. Es pues, que ese es rock existe, and güey. roll, güey. Lo que no te gusta es rock urbano. El rock urbano. El sí, rock ¿no? urbano es muy diferente a un rock o a un heavy metal o a cualquier rock psicodélico en mexicano, porque es muy diferente, güey. Si vas a es como el country de allá en Estados Unidos. El country es como pues, para gente de pueblo, de ranchos. Sí, señor, yo soy de rancho. O sea, Claro. es eso, o sea, Para ya ya también no le extendernos más gusta. en el tema y para terminar este pedo. ok. Porque ya llevamos 1 hora y media casi. Qué rápido se va el tiempo, Sí. Qué chido, la verdad es que me sentí un poquito más cómodo con este tema. Ya investigando un poquito más. Cómodos con los temas que ya te sabes. No, puto. güey, no me sabía. Tú sabes que nos pusimos a investigar, güey. O sea, sí, pero pues sabes que es un tema que has tenido una experiencia de cierta pues, manera, estás más apegado hasta a cierto eso. punto tenemos que aprender a lidiar con cada una de estas situaciones y pues poder llevar a cabo un poquito más extenso el tema. No, y es algo que venimos de nuestro objetivo, ¿no? Como de, o sea, si vas a hacer algo, pues investiga antes, ¿no? Nosotros lo hicimos antes de investigar, pero pues ahora en la actualidad pues estamos investigando para saber qué es lo que en Y verdad estamos inclusive- haciendo y dar la mejor información posible, ¿no? Sí, y, o sea, de esto, como punto ya vas a decir, Ajá. pues, o sea, como mi punto de vista, pues no es malo, ¿no? Para mi punto de vista no es malo, se podría usar para atender a pacientes, sí, porque se llega a un contexto como más, El tema es la psicodelia, perdón. se puede llegar como a una reflexión o a una plática más allá, ¿no? Con tu paciente. Entonces digo, no es malo, o hasta con tu pareja o hasta uno mismo, puedes vivirla chido y es una sustancia que no tiene adictivo. Bueno, Sí, no o sea, no no es te hace adicción, adictivo, ajá, no, sí, no claro. te hace adicción y pues, no sé, o sea, siento que es una experiencia pues buena, siento que es una experiencia que se debería de vivir para que cada quien Pueda dar su punto de vista, claro. y no nada más esto, para que conozca como ciertos puntos de su su persona, de su persona, porque sí te la vas a pasar chido, lo puedes hacer en una fiesta y en la fiesta vas a estar chido, pero sabes que cuando ya se está acabando, ya estás pensando un montón de cosas o estás reflexionando muchas cosas, y que es para eso, ¿no? Claro. Como para encontrarte más contigo mismo, o para encontrarte más contigo mismo en la fiesta. Ok. Pero pues yo digo que sí está chido y que pues si tienen la oportunidad de probarlo y tienen a un conocido que ya lo probó, pues que los asesore, bien, ¿no? ¿no? Que los Sí, asesore. Y también si ves que ese güey te dice así como, no, pues es que está bien chido y te vas a volar. Y, o sea, te dice información que tú en verdad no quieres tener, güey. O que dices, ay, no, pues es que güey, este güey nada me está diciendo me habla de pura fiesta, pues no está tan chido, ¿no? Sí, no. Vete con alguien que te diga, mira, toma Pues sí, tus no, precauciones, la realidad dentro de cada si uno. vas a hacerlo, come antes, toma mucha agua, porque cuando estés con ese tiempo, no vas a tener ni apetito, no vas a tener o sea, no vas a tener ni sed, güey, ni tomar, no vas a querer ni tomar porque no te vas a ver nada, o sea, ni el cigarro te vas a ver, o sea, sí sabe no te culero, sabe nada, es que o sea, como realmente agudiza todos tus sentidos, te sabe culero. o sea, sí, o sea, sientes el verdadero sabor, güey, o lo que tu cuerpo lo está rechazando. Entonces, pues ve con alguien que sí te esté instruyendo como realmente para que no te dé un mal viaje si es tu primera vez, ¿no? Y pues para mí, pues no lo hagan tampoco en lugares donde no haya gente que lo haga también. Si lo haces en un lugar donde haya mucha gente que no lo hace, te van a ver feo. Y como tú estás... No, inclusive ni siquiera te están viendo feo, ¿no? O no te están viendo tú feo. estás percibiéndolo de esa manera Ajá. y te hace te das sentir un mal viaje. mal. Entonces, trata de hacerlo también con personas que no te van a juzgar para que tú no te sientas mal y Claro. puedas disfrutar esa sensación que, pues la verdad, pues sí está muy chida porque sí te llega a dar una reflexión o sí te Una llega a dar... introspección, inclusive. Ajá, y te hace ver las cosas de otra manera, sí te da como otro punto de vista de las cosas, ¿no? Yo te decía de las películas y he visto como hasta películas de Disney o películas infantiles donde digo, ay güey, o sea, esos son temas que no
que no se deberían de hablar con los niños, ¿no? Pero está bien porque está dentro de una película y te dan a entender ese punto. O sea tú sí llegas a entender otras cosas con eso, así que Sí, si llegas pueden, a encontrar otro sentido háganlo. a las cosas, ¿no? Y no importa tu edad, así si tienes 40 años, 50 años, Sí, güey. hazlo y vas a ver Lo que estaba diciendo te vas a antes, ¿no? sentir Así como muy de, bien. ¿alguna vez has consumido o quisieras consumir? Es que me da miedo, ¿no? Y así de, yo creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir en algún momento, simplemente como experimento, ¿no? O sea, si quieres No, y es verlo. que es eso, o sea, si se fue... ¡Ay, pendejo! Si fue creado Ahí está. Si fue creado para atender pacientes, ¿por qué no va a estar hecho para que tú puedas tener una paciencia personal? Claro. ¿No? Si está creado para eso, en realidad no es una sustancia que te haga daño en sí. Sí. Entonces, No, pues, ese punto. háganlo, no importa la edad que tengan. Mamá, si ves esto, pues dime, Deberían de consumir. te consigo uno, no hay pedo. Lo más que hagas es que sí lo ve, güey. Sí lo ve, gracias por verlo. Gracias, jefas, por estar compartiendo siempre los podcasts. Sí, güey, mi jefa lo comparte, Sí, güey. También nos ve, güey. Muy bien, así que ya no diré que te apesta el ano. Mi jefa ya sabe que eso sí anda les diciendo. molesta. Bueno, como conclusión, pues yo creo que también, ¿no? Tenemos que entender que el uso del LSD en exceso inclusive hasta llega a hacerte daño, ¿no? Todo en exceso siempre te va a hacer daño, entonces si llegas a consumirlo mínimo, no sé, máximo una vez al año, ¿no? Yo conozco banda que literalmente tiro por viaje cada semana, se está dando un viaje con ácido. Y inclusive siento que hasta le pierde como el sentido, ¿no? O sea, la magia. ya pierdes la magia, pierdes... Sí, pues ya se vuelve una droga. Pues ya se vuelve güey. una droga, ya no estás usándolo como una introspección o como un viaje interno, sino como algo que te hace olvidar todas las cosas, ¿no? Ya estás solamente en ese pedo y pues ya no está chido. También la sustancia, la dosis, ¿no? Porque Ajá, la es lo dosis. que te digo, o sea, los güeyes que lo usan diariamente. Por ejemplo, si tiene como entendido este pedo dosis. de que en LSD está como el doble impresión y mamás Y, güey, así. eso no existe, compa. Y eso no existe, güey. O sea, realmente lo que existe es todo Los va micrajes. por microgramos. Ajá. Entonces, güey, pregunta bien cuál es la cantidad de micrograms que tiene. Y pues ya, ¿no? Si llegas a consumir, pues sé que sea con personas que realmente consideras cercanas para que te puedan guiar hasta cierto punto. Sí, y también ellas mismas sepan como... que sepan qué hacer en dado caso de que te llegue a dar un mal viaje. No, o algo así. y la dosis que te van a dar, ellos te la van a dar percibiéndote a tu persona. A O sea, tu persona, si no te sí. conoce, pues te va a decir, pues date uno para que te lo pases bien chido. No, y te Pero va a pues dar si un sabe pinche que mal viaje, ¿no? si es una persona que te conoce, va a decir, a ver, pues empieza la con mitad, un cuarto ¿no? o con la mitad para que vayas viendo cómo está el pedo. Porque si te das uno al principio y tú no has consumido ni siquiera marihuana o ni alcohol y te vas a dar un cuadro, pues sí te vas a dar, mamar, o sea, güey. no te va a dar un mal viaje, no te digo que te dé un mal viaje porque de hecho hemos leído que está como una experiencia hasta más allá, o sea, si no tiene ninguna sustancia anterior, Sí, claro. pero sí te puede dar como un espanto, ¿no? O como Sí, como no vas es que a te saber da cómo como reaccionar. mucha energía y no vas a saber cómo controlar esa energía o cómo Canalizarla, canalizar sí. esa energía, no sabes saber cómo hacer que no te dé el mal viaje. Entonces, pues con personas que te conozcan a ti, que sepan cómo eres y también ellos mismos te van a decir, ¿sabes qué? No, pues no te lo recomiendo. No te recomiendo, o Ajá, dale todo este pedo. Sí, Bueno, pues ustedes dense. esa es la no hay pedo. conclusión de este tema. Espero que esperamos que les haya gustado. Pues igual vamos a seguir viendo qué más temas podemos tocar dentro de esto. Dentro de 8 días invité a mi amigo Gabo, Ajá. que es gay, y vamos a hablar de cuestiones LGBT, güey. Ok. Los tabús, problemas que se enfrentan ante la sociedad y todo ese tipo de Y cosas. como hasta nosotros como personas heterosexuales peleamos para no ser homofóbicos. de Ajá, manera, con pues. nosotros, ¿no? Porque tal vez inclusive dentro de nuestros principios está como de, ay, pinche puto, ¿no? Ajá, y ya, o sea, a mí me ha pasado, o sea, por ejemplo, aquí en tu familia, o sea, que yo digo como un comentario así, pues homosexual,
Y así como que se me queda mirando así como, qué mal pedo, ¿no? Y así, sí, cierto. Entonces, pues, igual nosotros peleamos por no tener ese tipo de cosas, pero bueno, lo hablaremos la otra semana. Podcast. Entonces, esperamos que sí pueda venir, porque la verdad es que sí se ve como que es un tema como que podamos platicar chido. Sí. Entonces, pues vamos a ver la próxima semana. Y pues recuerden, pues aquí está Facebook, ya tenemos Twitter también, estábamos como esos de ahí también. Y pues estamos en Spotify, recuerden también estarnos siguiendo en Spotify. Y en YouTube también como esos de ahí. Esos de ahí, somos esos de ahí, cabrones. A la Pero verga. aunque no salga. Mueve la cámara otra vez, idiota, y te pego. Ya acabamos, ni modo. Estoy largo, perdón, me entumo. Adiós. Nos vemos. Game over. No, aquí no es. Game over.